Bueno, mi nombre es Gabriel Iguarán Montiel, soy guayú uriana con asentamiento territorial clanil en el territorio de Parisio, en la Alta Guajira. El territorio de Parisio está ubicado sobre la serranía de la Macuira. En estos momentos me desempeño como docente en la Universidad de La Guajira y asimismo estoy asumiendo la asesoría en educación propia en la Asociación Guayú Araldayo. Bueno, entrando en contexto ahora en la entrevista, yo quisiera preguntarle a usted cómo realmente se dice en nuestra tierra, Womainpa o Womainka. Womain es tierra, es nuestra tierra, Sí. Y Womainpa es el suelo de nuestra tierra. O sea, la terminación pa significa suelo. Y Womain es nuestra tierra. Y cuando dice Womainka con K, Womainkat es la tierra nuestra. También. La terminación KAT es una designancia de género femenino y es el suelo de nuestra tierra. bueno, La tierra nuestra, que dice. bueno, yo también quiero hacer una pregunta. ¿Usted qué cree de lo que ahora se está manejando como nación guayú o nación cultural guayú, como decimos nosotros en el grupo de Ouca Zahuacuaipa? Bueno, la nación guayú no ha sido un término que nació en esta época, sino que desde la misma historia se gestó la nación guayú cuando un indígena en épocas pasadas, ya hace más de 100 años, fue declarado como persona, al igual que las personas que sobresalen en otros ámbitos, como por ejemplo la policía y el ejército, y ese guayú fue declarado también como persona importantísimo en su época, y a partir de esa declaración nace lo que es el término de la nación guayú. Bueno, volviendo otra vez a la pregunta, ¿usted qué cree cuando dicen que nuestra nación es algo cultural, o sea, una nación cultural? Bueno, una nación cultural, de pronto por lo que es la cultura, pero ya a nivel cultural, a mi modo de ver, siento como el sentido de lo más folclórico. Sí. Sobresale lo que tiene que ver con el folclore, la danza, todos esos aspectos. Y ya en ese sentido, creo que la nación cultural puede como inclinarse a esa definición, pero viéndolo en otro sentido, la nación cultural puede ser como aquella voz que quiere como surgirse a la par de la otra cultura, en el sentido de mirar su cultura, su lengua, todo su contexto como nación guayú. Sí. Otra pregunta. Usted desde su profesión, que es la educación, en lo que ha desempeñado, ¿usted qué le ha aportado a la nación cultural guayú o a la nación guayú? Bueno, desde mi formación como docente en la parte de investigación, siempre le hemos aportado desde antes de la Constitución nueva, comenzamos a trabajar todo lo que tiene que ver con el apoyo, sobre todo a los guayú de la Alta Guajira, porque hace años los de la Alta Guajira somos visitados cada periodo de 3 años, ahora son de 4 años, cuando es época electoral. Entonces, en ese sentido comenzamos, no solamente en mi caso como Gabriel, sino un grupo de personas profesionales de la Alta Guajira, comenzamos a crear, a organizarnos y a cuestionarnos qué estamos haciendo como estudiantes universitarios. Entonces, de esa manera comenzamos a incursionar en lo que es el trabajo social, en la investigación, en el territorio, en el medio ambiente. O sea, cada persona fue como inclinándose o se proyectó de acuerdo a su perfil
como profesional. Entonces, de esa manera, hoy, en el 2011, hay un legado bien importante como aporte para los wayuu, sobre todo en lo que tiene que ver con la construcción de la lengua, en el sentido mirarlo no solamente como una traducción, sino buscar desde la palabra el sentido y el significado de ella misma, o sea, mirarlo desde el punto de vista pragmático y semántico, porque no me gustaría mirar un trabajo que solamente diría de lo occidental la traducción a la parte wayuu, no, sino mirar el sentido y el significado de por qué se dice de esa manera. Y hoy en día tenemos un buen material que se está trabajando ahora con la educación, en la administración de la educación por parte de la asociación en donde yo hago parte. Y lo otro es la formación de maestros, porque como asociación asumimos un reto de llevar un programa hacia la Alta Guajira, hacia Nazaret, y trabajarlo durante 2 años para la consecución de un título, así sea de bachiller, para los wayuu que nunca llegaron a culminar su estudio de bachillerato. Entonces, en ese sentido, fue un trabajo que se desarrolló porque quisimos hacerlo, porque hay una necesidad, hay una necesidad en todo el sentido amplio de la palabra, que tiene que ver con educación, salud, medio ambiente, y lo que tú dices también, la parte cultural, porque de pronto por la necesidad mucha gente elaboran algo y es para venderlo, no para satisfacerse como pueblo. Entonces, de esa manera ya estamos haciendo un trabajo de conciencia hacia el interior de los wayuu. Bueno, otra pregunta. Usted que sabe más de etimología que nosotros los jóvenes wayuu, ¿usted qué piensa cuando se generan esos nuevos términos que de una u otra manera dañan la lengua, o sea, el wayuu-naiki antiguo? Bueno, es que toda lengua, de su pureza como lengua, pasa a contaminarse precisamente por la misma globalización. Entonces, de esta manera vemos hoy en día que el wayuu-naiki está contaminado. Hay muchos términos al interior de ella que son apropiados del castellano y enajenados en el término del español. Por decirlo, la palabra puricu, decimos puricu al burro, pero viendo bien, el puricu viene del término borrico. Entonces fuimos enajenando el término hasta posesionarnos como si fuese lengua nuestra. Y así, de esa manera, hay muchos términos, sobre todo por los niños desde el ámbito de la escuela, de la universidad, y por la misma tecnología, el caso de la radio, la emisora que llega a los pueblos wayuu. De esa manera el niño va adquiriendo términos del castellano y lo pasa y lo deforma hacia el interior de su lengua. Lo encontramos no solamente en la juventud, sino también en muchos docentes wayuu. Cuando están hablando utilizan muchas preposiciones, conjunciones del castellano hacia el interior del wayuu-naiki, y creen que están hablando un wayuu-naiki puro, y eso es mentira. Otra pregunta, ahora los líderes de la generación anterior a nosotros están proponiendo nuevos términos de acuerdo a la globalización. Por ejemplo, Facebook, le pusieron, o sea, inventaron un término Facebook, pero con la terminación en wayuu-naiki, o sea, la adaptación esa que usted me habla. ¿Será que eso se puede aceptar? Bueno, yo creo que la tecnología en estos momentos chupa a la persona, precisamente porque como indígenas no estamos preparados para asumirla. Por ejemplo, de los celulares en este caso, ya los celulares aparta un poco el niño
del abuelo, del tío o del mayor, sobre todo en la escucha de las narraciones. Ya no se escucha eso porque le interesa más colocar su música en su celular o empezar a chatear o empezar, bueno, a comunicarse con por celular ya. Y por eso decía una señora, una vieja, que no, el celular no enseña, solamente enseña una sola palabrita, dice. ¿Y cuál es esa palabrita? No, cuando dicen aló, pero se sueltan todo en guayunequi después hablar. Entonces, la única palabra que para ella es español es aló. Sí. Entonces, de esa manera, la tecnología, así no lo querramos nosotros como los guayú, está detrás de nosotros en cualquier instante, en cualquier momento, y nos absorbe. Entonces, tenemos que prepararnos para esto. ¿Cómo? Utilizarlas como herramientas pedagógicas hacia el interior del mismo guayú. Pero tenemos que utilizarlo adecuadamente. Si nos vamos a comunicarnos en guayunequi a través del celular, pues tenemos que hacerlo. Pero ese es un reto que tiene que progresarse lentamente, porque los niños ya están muy aculturizados. Usted ahora, ¿cómo ve desde su punto de vista, su experiencia en la educación a la nueva generación? O sea, la nueva generación de estudiantes guayú que somos nosotros. ¿Cómo lo veo? Bueno, hay muchos egresados de universidades, incluso del mismo bachillerato. La mayoría de los guayú se alejan un poco de su realidad indígena, se apartan de las reuniones que se hacen en los territorios, no asumen un papel protagónico de acuerdo a su perfil. Entonces veo que se aleja un poco. Entonces, ¿quiénes son los que lideran esos procesos? Los guayú, que siempre han estado inmersos en el indigenismo. Entonces, de esa manera yo creo que sería importante desde las universidades abrir cátedras de indigenismo o cátedras sobre la filosofía de ser indígena, por decirlo así. Algo se me ocurre así, porque a veces los becados tienen que hacer un trabajo social en su comunidad, pero muchas veces no lo hacen, inventan un informe y no pasa nada, no hay un seguimiento. Otra cosa, usted ahora, o sea, ahora en su experiencia, ¿usted qué puede decir del aporte que pueden dar esos jóvenes hacia la nación guayú? Bueno, ¿qué puedo decir de los aportes que han hecho de la nación guayú? ¿Qué pueden hacerlo? ¿Qué pueden hacer los jóvenes ahora? Bueno, sería primero el llamado a mirar su propia realidad como indígena, que crean en ellos que crean en ellos mismos que son indígenas. Por lo tanto, el aporte sería precisamente desde su formación. La universidad le va a dar un perfil universitario. Asimismo, ellos deben tener pendiente su perfil, su horizonte indígena. Entonces, de esa manera, si hay una formación consciente por parte del estudiante, yo creo que se lograría hacer un buen trabajo. Si en realidad se está creando desde un punto de vista político indígena, pero si no lo colocamos como una línea política, sería como algo pasajero de un grupo que va a pasar por la universidad. ¿Usted cree que los jóvenes ahora podemos abordar el término de nación guayú? ¿Podemos comenzar a crear lo que es la nación guayú? Creo que deben fortalecerla porque ya está creada. Sí. Fortalecerla en todo el sentido de la palabra. O sea, en cada una de las universidades de Colombia encontramos indígenas. En el caso de Bogotá encontramos muchísimo en la Nacional, en otras universidades. Entonces,
que haya una comunicación hacia el interior de todos esos indígenas, sin importar si están en una universidad pública o privada, no importa, pero que esa comunicación surta efecto de esa política que se está creando, que se está gestando desde la capital, por decirlo, y que tenga percusión, eco en otras universidades. Entonces, de esa manera, creo que el trabajo sí tendría una razón de ser. Volviendo otra vez a la lengua, ¿usted cree que el guayú y que antiguo se está perdiendo o qué? ¿Cuál es la situación? No, el guayú que antiguo no se está perdiendo, porque todavía encontramos en nuestro territorio indígenas monolingües que no les interesa ir a la escuela, son monolingües en su cultura, en su pensamiento, en su lengua, y son ellos las bibliotecas vivientes que tenemos que recurrir a ellos para retomar nuevamente ese aprendizaje que ellos tienen en la memoria. Entonces, de esa manera, yo creo que los universitarios, los estudiantes, los académicos deben volver nuevamente a retomar, acudir al viejo, a los sabios, para que se pueda fortalecer la lengua, pero la lengua no se está perdiendo. Que haya algunas dificultades, es cierto, porque encontramos también guayú monolingües, pero que tienen mucho conocimiento del español, no lo hablan, pero lo entienden. Entonces, cuando interactúa con un no hablante del guayunequi, trata como de entenderlo el otro, entonces trata de rebuscarse. Entonces uno dice, hay un guayú que habla de esa manera, no, sino que él está en el zapato de la otra persona para ver si se logra entender. Pero cuando interactúa entre persona a persona, ellos sí hablan perfectamente. Bueno, una de las premisas que nosotros tenemos en el grupo Oucas o Zahuacuaipa es tener siempre en cuenta la voz de los arauras, de los tarauras, de los viejos. ¿Usted qué piensa de eso? Yo creo que esa debe ser la dinámica central del grupo, porque si no acudimos a la palabra, de nada nos serviría inventar otras cosas, porque ahí está la raíz, la esencia de ese aprendizaje. Y precisamente como fundamento para la creación del CEIP que se está construyendo en La Guajira con la asociación, nos valimos de ese legado que dejó un gran escritor guayú, poeta, filósofo, antropólogo, Ramón Paz Ipuana, y retomamos lo que es la palabra, porque la palabra no solamente es lo que hacemos para interactuarnos diariamente, no, sino que también aquella palabra que es transmitida a los viejos, a los jóvenes, a través de los sueños. ¿Quiénes lo transmiten? Nuestros antepasados, los que ya no están, los que ya no conviven con nosotros. Entonces, a través de los sueños ellos nos conviven. Entonces, ahí es donde veo que esa debe ser la fortaleza o el punto de inicio de todo aprendizaje, la palabra. Ya para finalizar, le preguntaría a usted, Gabriel, anécdotas sobre su experiencia en la educación con los jóvenes, todo eso, con nuestros viejos. Bueno, anécdotas tan precisas no, pero sí lo que debería ser más bien lo de la interculturalidad, porque hace años cuando iba para Bolivia, un indígena de allá mismo, de ese país, decomisa lo que yo llevaba como indígena a un compañero allá, porque él no entiende ese sentido de indígena, que estaba defendiendo su uniforme de ser policía o de una nación, un estado. Entonces esa era entonces ahí vemos que cuando el indígena hace
las veces, por ejemplo, o tienen un rol distinto al de ser indígena, cambia totalmente. O sea, tiene que obedecer a los jefes, a los militares, y por encima de su propia autoridad. Entonces, de esa manera sería como una, no tanto como una anécdota, sino como un llamado de atención. Porque por principio debemos ubicarnos quiénes somos. Si somos indígenas, debemos entender que aquel pasa, ya trae esto porque es indígena, lo va a, o sea, no lo tienen en cuenta, sino su misión como Estado en ese momento es lo que prima en ese indígena que está cumpliendo las veces de Estado. Bueno, una última cosa, una pregunta muy personal. Nosotros sabemos que la nación Wayuu está, pero más allá de una nación cultural, por ejemplo, que los mismos Wayúus manifiesten su nación Wayuu en una dimensión política más allá de lo cultural. Algo, o sea, algo más allá que se construya, porque ya está, pero que se pueda manifestar políticamente. ¿Usted cree que es posible? Claro, claro que es posible. Por ejemplo, en estos momentos los territorios indígenas, los resguardos, reciben unos recursos, ¿verdad? Pero a pesar de que se dice que ella es la autoridad, que la autonomía territorial, en fin, todas las definiciones que se le ha dado, no se refleja ante los burgomaestres de turno. Entonces, precisamente porque el Wayuu, el líder, la autoridad, todavía no se ha quitado ese velo de que eso es de él. Él cree que todavía el que manda es el alcalde o el gobernador. O sea, eso todavía no se ha roto en el pensamiento de ellos. O no han asumido su propio rol de ser autoridad también, que están a la par de los demás. Entonces, en ese sentido, yo creo que poco a poco, si no se define como una línea política Wayuu, no se cambia de manera rápida. Pero ahí las universidades, los estudiosos deben asumir un papel protagónico en ese sentido, bueno, utilizando los medios como la radio, la televisión, todo eso. No sé, ¿usted qué más puede decir con respecto a esta entrevista que le estoy haciendo yo? ¿Qué puedo decir? Bueno, yo creo que como estudiante, como joven, uno tiene que ser atrevido para hacer lo que en realidad uno cree cimentar. En este caso, ustedes están tomando un trabajo de la nación cultural. Entonces, y uno de esos fundamentos no lo van a encontrar en la teoría, en los libros, sino que hay que recurrir a las personas y estar en todos los espacios de discusión político, de discusión académico, y sobre todo mirar las manifestaciones de los pueblos indígenas para lograr eso. Bueno, muchas gracias, Gabriel. No sé qué puede decir usted en el final de esta entrevista. Bueno, ¿qué puedo decirles? Que sigan adelante y que fortalezcan esto y ojalá lo hagan llegar también a cada uno de los territorios donde, si tú eres Wayuu, tienes que hacerlo llegar a las instituciones o a las organizaciones, qué es lo que están trabajando ustedes, qué se están proyectando, o, en fin, cuál es lo que buscan, qué es lo que buscan ustedes a través de esa organización. Y lo mismo sucede con otras etnias, hacer